Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes en nuestros seminarios de los martes en el Instituto de Biología. Y pues es un gran gusto tener al doctor Edmundo Calvo aquí en el Instituto de Biología. Viene a hablarnos de su trabajo. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir del doctor Edmundo Calvo? Este es un resumen de su currículum. Tiene muchísimo trabajo en muchísimas disciplinas y es muy estimulante ver, hijo, pues una carrera tan completa, ¿no? Tiene prácticamente trabajo en todos los puntos que son muy indispensables para los investigadores, desde clases a todos los niveles, una cantidad de artículos publicados bastante grande en revistas muy relevantes, educación de estudiantes en todos los niveles, licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado. Ha participado en muchísimos comités, evaluaciones, proyectos. Él estudió la licenciatura en la Universidad de Wisconsin-Madison, más o menos en 1972, y ahí mismo obtuvo el doctorado en 1978. Y bueno, a ver, les voy a decir algunos datos de esto. Por ejemplo, desde 1984 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde el 2012 es a nivel 3, entonces ya tiene una amplia trayectoria en este sistema. Bueno, tiene más de 60 publicaciones en revistas muy reconocidas, PNAS, por ejemplo, Molecular Biology. Voy a hablar un poquito más, ¿no es cierto? Bueno, tiene capítulos de libros, tiene libros completos, tiene patentes, ¿no? Ha participado en la elaboración de patentes, publicaciones de divulgación de la ciencia. Y bueno, lo último que es muy interesante es que además de todo esto, toca el violín. Entonces, pues es un gusto tenerlo aquí y que nos platique todo lo que hace. Muchas gracias. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Le agradezco especialmente a Víctor Sánchez Cordero por la invitación. Somos amigos de hace tiempo y de alguna forma vecinos de Cuernavaca, y pues hemos platicado de muchos aspectos de la... ¡Ay! No entendí nada. ¿Ya? Entonces, hemos platicado muchos aspectos de la ciencia. Y bueno, finalmente concretamos esta plática. Entonces, básicamente, yo soy del Instituto de Biotecnología desde hace muchos años, y básicamente soy un microbiólogo. Me dedico a la microbiología molecular. Mi doctorado y mi licenciatura fueron en biología molecular, y como ustedes saben, la biología molecular nació con las bacterias y con los virus que infectan bacterias. Entonces, mi entrenamiento fue realmente como un bacteriólogo, como un virólogo de bacterias. Y bueno, a mi regreso a México, pensando en qué área de la bacteriología sería interesante, pues escogí trabajar con Salmonella por razones obvias de la cantidad de infecciones que hay en muchos países, y de hecho México ya es un país que ya tiene un perfil epidemiológico de primer mundo. Es decir, la mayoría, muchos de nosotros, ciertamente todos los que estamos aquí, tenemos una altísima probabilidad de morir a los 90 y tantos o 100 y tantos años de una enfermedad crónico-degenerativa, pero en muchas partes del mundo la probabilidad es que los niños mueran antes de los 5 años de edad por una enfermedad infecciosa, y no se diga a adultos jóvenes. Pero de cualquier manera, la microbiología y la microbiología molecular nos ofrece la oportunidad no solo de incidir en problemas de salud, sino también de estudiar problemas básicos de la biología, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a hablar hoy es lo que yo llamo Leo-PR en el mundo quiescente. Les voy a ir diciendo poco a poco de qué se va a tratar. Aquí está.
quería yo también decirles que a través de la Sociedad Mexicana de Bioquímica se fundó hace varios años una rama que se llama de Bioquímica y Biología Molecular de Bacterias, ¿sí? Tenemos estos simposios, está en inglés, a propósito, porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es que estos simposios, estos congresos, sean de muy alto nivel internacional. Entonces traemos a gente muy connotada y tratamos de que nuestros estudiantes, es un foro para los estudiantes, sobre todo posgrado, a veces de licenciatura, de los postdocs, de los investigadores titulares jóvenes, pero tratamos de que presenten en inglés, ¿sí? O al menos que las transparencias estén en inglés, ¿sí? Y los carteles también estén en inglés, porque también sentimos que es una forma de foguear a los muchachos para cuando vayan al extranjero, ¿sí? No tengan esta cuestión. Entonces, de hecho, todas nuestras memorias, etcétera, están en inglés. La tuvimos hace 2 años, casi 3, en Cuatro Ciénegas. Aquí tuvimos un curso precongreso, aquí estoy trabajando, y bueno, quizá reconocen a Valeria Sousa, Gabriela Olmedo del Politécnico, y aquí estamos muestreando en Cuatro Ciénegas para estudiar los microorganismos de este lugar que es fascinante. Era antes el fondo del mar Jurásico, ¿verdad? Y bueno, en fin, y tuvimos un curso muy interesante, y aquí estoy en el curso precongreso. Este año, el año pasado, hace poco, tuvimos el congreso, fue el 4º congreso en Metepec, Puebla. Aquí está el volcán que estaba ahí cerquita, y bueno, me tocó dar la conferencia inaugural, y de hecho esta conferencia es una versión de esa conferencia inaugural. Pero bueno, ¿por qué les hablo de esta rama? Pues porque la Sociedad Mexicana de Bioquímica ya tiene muchas ramas, tiene el Congreso General, pero también tiene ramas en donde hay especialización. Estos congresos tienden a ser pequeños, en el sentido de ser 200 personas, no hay sesiones simultáneas, entonces todo el mundo entra a todas las sesiones, tampoco hay se clasifica por temas, es por orden alfabético del autor que presenta, y para que todo el mundo vaya a todo y en fin se promueva la discusión. Entonces, todos aquellos que estén interesados en la biología, de la microbiología, etcétera, que sepan que hay estas oportunidades para aprender y recibir la información más reciente de la microbiología. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir genes quiescentes? O sea, si vemos en el diccionario de la Real Academia Española, quiescente es que está inmóvil, pero capaz de tener su propio movimiento. Eso es quiescente. Entonces, ¿qué son los genes quiescentes? Aquellos que se expresan a niveles muy bajos, pero que se pueden expresar a niveles mucho más altos bajo otras condiciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros estamos creciendo en un matraz con agitación, estamos creciendo unas bacterias 37 grados centígrados, en fin, con todas las condiciones para crecer, o quizá en una caja de Petri. Entonces, lo primero que uno dice, bueno, pues ahí está la vida, ahí están ocurriendo todos los fenómenos fisiológicos relevantes. Y lo que hemos encontrado es que no. Que esa condición de la caja de Petri, el medio de cultivo que ustedes me digan, el matraz, es una condición. ¿Sí? Pero la bacteria, todas las bacterias se enfrentan a muchas otras condiciones. Es decir, si una salmonela está creciendo en el laboratorio, es diferente a que se esté infectando a una persona. Es diferente si está tratando de sobrevivir sobre un pedazo de queso, ¿verdad? O si está flotando en aguas negras. O sea, se está enfrentando. Entonces, realmente lo que está ocurriendo en el laboratorio no es todo lo que puede hacer la bacteria. Hagan de cuenta, una pequeña ventanita
de todas las posibilidades que tiene esa bacteria para sobrevivir. ¿Ok? O sea, está usando un metabolismo muy limitado a esas condiciones. Entonces muchos de esos genes están quiescentes, apagados. Entonces, decirles que una de las áreas que hemos trabajado más son las porinas en la Salmonella entérica cerevisiae, que es el agente causal de la fiebre tifoidea. Ay, aquí se me fue esto. Traduzcan en inglés se me fue la idea. Pero bueno, la cuestión es que hay muchos laboratorios en el mundo que no trabajan con la TIFI, porque la fiebre tifoidea es una enfermedad invasiva, ¿verdad? Es una infección invasiva. Entonces, mucha gente no les dejan trabajar con eso. Entonces, es una área de oportunidad para nosotros que nos ha permitido, pues, adquirir un liderazgo en este campo. Las porinas son proteínas de la membrana externa antigénicas. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es una bacteria gram negativa, y como todas las bacterias gram negativas tienen una membrana celular, pero además tienen una membrana externa, que es la que les está protegiendo del medio ambiente. Y entonces estas porinas son proteínas de la membrana externa y que son antigénicas. Forman poros para la difracción pasiva, por ejemplo, en la expulsión de tóxicos. Algunas tienen que ver con eso. Otra vez, esta es un área que todavía hay muchísima, no es muy conocida, y entonces, como me decía algún profesor, lo importante que debes de hacer es estudiar, escoge un área donde haya mucha confusión, porque ahí es donde tú vas a poder aportar más. Y es cierto. Entonces hay estas dos proteínas que se llaman OMP-C y OMP-F, del inglés Outer Membrane Protein, forman parte de las proteínas más abundantes de la célula. Entonces es como el 2% de las proteínas. O sea, el 2%, considerando que hay del orden de 4,000 proteínas en una bacteria como estas, el 2% es muchísimo, ¿no? Entonces, pero por otro lado, hay otras porinas que hemos denominado OMP-C1 y OMP-C2, descubiertas en nuestro laboratorio, son quiescentes. ¿Ok? Entonces, la membrana externa de la TIFI tiene, por un lado, de las proteínas más abundantes de la célula, y por otro lado, unas porinas que se expresan bien poquitito. Entonces, aquí ya empiezan a salir toda una serie de reflexiones y de paradojas, ¿verdad? De rompecabezas. Esto es de los contrastes y las sutilezas como en el arte. ¿Sí? Entonces, nada más para darles una pequeña demostración. Por ejemplo, OMP-C1 es una porina quiescente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo purifico de la Salmonella typhi la membrana externa de las proteínas, aquí veo a OMP-C y OMP-F, muy bien, muy abundantes. Pero en esta área no veo nada. Pero nosotros diseñamos una estrategia y que es un poquito compleja, no me daría tiempo de platicar de ella en estos momentos, pero básicamente diseñamos una estrategia muy realmente novedosa para encontrar este gen para esta proteína, la OMP-C. En el momento que hicimos una clonación, teníamos una región reguladora, o sea, del lado 5', antes de la fase abierta de lectura, de 1400 pares de bases. Y cuando vimos la expresión de esta clona en la bacteria, veíamos una proteína así muy poquito abundante. Pero cuando recortamos esta región hasta que tuviera 269 pares de bases, fíjense cómo se empieza a expresar la OMP-C1. Y este es un control para saber que este es OMP-C1. Fíjense cómo se expresa. Entonces, en condiciones naturales no se encuentra la OMP-C1, pero cuando la clonamos y la expresamos con esta región reguladora, ahora se expresa en muy altas cantidades. Esto es un gen quiescente. ¿Y eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que si tenemos el gen, la fase abierta de lectura, el promotor, y tenemos una región reguladora, si es muy larga, esa región reguladora tiene elementos de control negativo. O sea, se le pegan proteínas que hacen que ese gen esté apagado. Pero si removemos esa región, entonces le quitamos las regiones de control negativo, las proteínas que apagan al gen ya no se pegan y entonces, ahora sí, ya se expresa. En fin, son una serie de cosas. Entonces, este es el concepto de quiesencia. Este es el estudiante de posgrado que hace tiempo, ahora es investigador adscrito a nuestro laboratorio, que hizo este trabajo, Ricardo. Este es otro ejemplo, este es OMPC2, y básicamente esta es otra vez la preparación. Aquí está OMPC y OMPF, no vemos a OMPC2, pero si la clonamos con una región de 413 pares de bases corriente arriba, larga, tampoco vemos nada, pero si reportamos a 97 nucleótidos, pares de bases, ahora sí la vemos, ¿sí? Entonces, este es el concepto de quiesencia. Fue paradójico, tuvimos que pensarle mucho, porque si estamos buscando estos genes, vemos que son genes de purina, pero no se expresan, ¿no? Entonces, ¿y por qué es esto, no? Entonces, ¿qué más les podemos decir? Un buen número de los genes quiescentes que se han estudiado se mantienen expresados a niveles muy bajos por la acción de proteínas asociadas al nucleoide como HNS. Entonces, HNS del inglés es Histone Like Nucleoid Structure Protein, ¿no? Entonces, es una proteína parecida a las histonas. En todos los eucariotes tenemos histonas, ¿verdad? Proteínas que se pegan al DNA y que no solo tienen una función, digamos, estructural, sino que también tienen una función reguladora. Es decir, apagan y en ocasiones ayudan a prender genes, ¿sí? Entonces, esta relación tan estrecha entre proteínas y DNA y genes es una relación muy interesante. El regulón HNS, ¿eso qué quiere decir? Todos los genes que son regulados en todo el genoma de un organismo, comprende el 10% de los genes en Salmonella enterica, ¿sí? Entonces, de estos probablemente el 8% o más están apagados por HNS y entre el 1 y 2% son prendidos por HNS, ¿ok? Entonces, fíjense, 10% de un genoma es muchísimo genes, ¿sí? Pero antes, cuando se veía lo de HNS, pues ahí es una proteína que se pega y no sé cuánto, pero nadie hablaba de HNS. Ahora hay revisiones enteras de muchísimas páginas, con muchísimas referencias que tienen que ver con HNS. Por tanto, se han encontrado antagonistas de la acción de HNS que contribuyen a la alta expresión de algunos de estos genes, ¿verdad? Entonces aquí ya se pueden ustedes ir imaginando, muchos de esos genes que estamos viendo que no se expresan en condiciones de laboratorio están apagados por HNS. Pero cuando la salmonela va a infectar, por ejemplo, a alguien, en ese momento se prenden algunos de estos genes porque hay antagonistas de HNS que también se prenden en esos momentos y que disparan otros programas que no podemos ver en el laboratorio. Ese es el concepto. Entonces, otra cosa, muchos de los genes quiescentes son de función desconocida. Se dice que la E. coli o las bacterias son de los organismos que mejor se conocen la función de todos sus genes, pero también, o sea, muchos de los genes, por ejemplo en Salmonella, yo creo que como el 40% no sabemos bien lo que hacen, ¿sí? Entonces, tampoco es así de que ya todas las bacterias se conocen y todo es así, clarísimo. Bueno, entonces ahora les voy a hablar qué son LEVO y UPR. LEVO, fíjense, LEVO es un regulador quiescente que es apagado por HNS. Fíjense, o sea, un regulador, una proteína que prende genes, a su vez es apagada por HNS. O sea,
prenden programas que están apagados en condiciones estándar de laboratorio. LEWO a su vez es un antagonista de la acción de HNS y por tanto participa en la inducción de otros genes quiescentes. Se conoce que un PRS es LEWO, regula diversos genes, muchos de ellos involucrados en patogénesis. Un PR no puede actuar sobre algunos genes quiescentes a menos de que se libere la represión. Entonces vean ustedes todo una serie de programas complejos que actúan y que permiten que se prendan algunos genes en ciertas condiciones pero no en otras. Ahorita vamos que sea un PR mismo, un regulador quiescente. Entonces, lo que nosotros hace varios años hicimos, dijimos, bueno, la pregunta, ¿no? La pregunta fundamental, si a un PC2, por ejemplo, esta purina, el gen está apagado, ¿qué lo prende? ¿O qué lo apaga? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hicimos fue lo que se llama una mutagénesis al azar, para prender la expresión del gen PC2. ¿Qué es lo que hacemos? Es que tenemos la región reguladora de un PC2 fusionada a un gen reportero, que en este caso es de la beta-galactosidasa, el gen LACZ. Y entonces podemos medir la actividad enzimática que provee este gen fácilmente. Y entonces podemos ver si un gen está prendido o está apagado bajo el control de esta región reguladora que nos interesa. Entonces veíamos que esta fusión, la expresión estaba muy poquito, estaba muy baja. Entonces dijimos, bueno, lo metemos una bacteria, ahora esa bacteria la mutagenizamos al azar, usamos lo que se llaman transposones, que son pedacitos pequeños de línea que brincan relativamente al azar, y decimos, ojalá nos interrumpa a un gen que lo está apagando. Entonces, si interrumpe un gen que codifica para una proteína que apaga un PC2, se va a prender. ¿De acuerdo? Pero nos encontramos algo que al final fue mucho más interesante. Encontramos que nuestro transposón se integró aquí, corriente arriba del gen LEWO que produce el regulador LEWO. Y lo que hizo fue, lo que sucedió es que este gen está apagado en condiciones de laboratorio. Y el transposón entró aquí con su propio promotor y prendió. O sea, nuestra mutagénesis no interrumpió un apagador, sino prendió un encendedor, ¿no? Que estaba apagado. ¿Okay? Entonces, eso fue muy bueno. Entonces, se nos abrió realmente un nuevo mundo, ¿no? Y entonces también podíamos estudiarlo si lo clonábamos este gen ya aislado y lo prendíamos artificialmente, también lográbamos el mismo efecto que el haber insertado aquí este transposón. Entonces, esto ya fue hace un tiempo. Entonces, hubo cuestiones que encontramos, son los estudiantes de posgrado que participaron en este proyecto. Marcos Fernández es mi colaborador de muchos años. Y una de las cosas que vimos, miren, por ejemplo, estas líneas, estos cuadritos grises, es la fusión de un PC2, o sea, un PC2 a LACZ, a beta-galactosidasa, y esta azulita es un PC1. Entonces, esto lo que hacemos es que le ponemos un inductor a un plásmido que lleva clonado el regulador. Entonces, si le ponemos muy poquito inductor, que se llama IPTG, casi no producimos LEWO, y si le aumentamos la cantidad de IPTG, vamos produciendo más y más LEWO. Y lo que vimos fue, fíjense que la OMPC2 se prende primero y luego se apaga. Mientras que la OMPC1 requiere más LEWO y luego se prende. ¿Ok? Entonces aquí también hay otra lección que tuvimos muy interesante, y bueno, lo saben la gente que hace regulación, pero es que no es solo que tengas un regulador en la célula, sino qué concentración y qué niveles tienes. ¿Sí? Entonces, este es un modelo general para este tipo de genes quiescentes, y lo voy a usar el de OMPC2, pero nada más para darles una idea. Esta
sería la doble cadena del DNA de la región que regula a OMPC2. Y lo que vemos, después ya supimos que HNS es el regulador negativo, y entonces HNS se pega aquí, ¿verdad? Y entonces hace que se forma esta estructura cerrada como de nudo, y entonces aquí no puede haber expresión, o sea, esto no se expresa. Después, ¿qué es lo que sucede? Que cuando llega el LEO, cambia la estructura de la cadena del DNA, de la doble cadena, la abre, por decirlo de alguna forma, y deja que entre un PR, que aquí están sus cajas de pegado, entre la RNA polimerasa, ¿verdad? Y está aquí el promotor y ocurra la transcripción. Entonces, así están apagados los genes y así se prenden. Un antagonista de la acción de HNS que permite que entre en otro regulador. Aquí, bueno, sabemos también que hay una proteína que se llama MZ que detecta señales en la membrana y permite esta fosforilación que hace que esto ocurra. Entonces, estos son sistemas que empiezan a hacer. Antes se proponía el sistema UPR-MZ. Ahora sabemos que el sistema UPR-MZ a veces requiere de otras cosas, como en este caso el LEO. Son más complejos, ¿no? También tenemos evidencia, no voy a entrar ahorita en detalle de eso, que es probable que el modelo inicial, que les presenté ahorita, que el LEO llegue y desplaza a HNS, ahora no la desplaza, sino la mueve tantito. Y entonces cambia de posición, pero esta HNS pegada aquí de una manera diferente acá es importante para que el LEO pueda ser activo. Entonces, si ustedes piensan en eso, fíjense, si nosotros tuviéramos si yo hiciera aquí un modelo de una bacteria para un museo y le hiciera digamos, fuera de 1 metro por 1 metro por 2 metros, ¿sí? El material genético sería una cadena de 1.6 kilómetros, ¿sí? Delgadititita, y además hecho bolas y que quepa aquí. Pero esas hechas bolas no son al azar. Ya se vio que hay, por ejemplo, genes que se corregulan, que están, si ustedes ponen el genoma así, están en un lado y en otro, pero cuando se dobla el genoma, están juntitos. O sea, el genoma de las bacterias no se dobla al azar. Y HNS y muchas proteínas le ayudan a que esos dobleces no sean al azar. Ahora, si ustedes, no quiero entrar en tanto detalle, pero si ustedes piensan en la concentración de las proteínas dentro de 4.000 proteínas en diferentes concentraciones en esta área o este volumen que les acabo de decir, la concentración de proteínas es extraordinariamente alta. Entonces, muy probablemente los reguladores no llegan nadando así, ¿no? Tranquilos, se pegan, hacen sus cosas y luego ya no tengo ninguna otra función, pues me regreso y me voy a otro lado. No, probablemente están muy concentrados y todas estas proteínas se pegan, hacen algo y luego no se van, se reacomodan y hacen otra cosa. Este es un concepto muy moderno de cómo está funcionando el nucleoide, ¿verdad? Porque las bacterias no tienen un núcleo propiamente, pero el nucleoide bacteria, ¿no? Entonces, tenemos datos para esto, estamos trabajando en este tipo de modelos, este tipo de situaciones. Bueno, Marcos, y este trabajo, de hecho, de estas observaciones, de este reacomodo, fueron hechos por Nayeli Alvarado, que es un estudiante de licenciatura. Con eso hizo su tesis de licenciatura. Bueno, entonces, básicamente, la otra cosa es decir, bueno, está bien, el LEO nos regula a un PC1 y a un PC2, pero ¿qué otras cosas regulan la célula?
Y entonces encontramos lo que se llama el regulón, ¿verdad? Empezó Marcos con esto. Ismael Hernández Lucas ha estado coordinando esta parte del proyecto, es un investigador adscrito al grupo. Ana Lucía Gallego estuvo trabajando mucho en la parte del proteoma, ya se tituló de doctorado hace un par de años, y ella estudió ella encontró estudió operón, que ahorita les voy a decir un poquito más, que también es regulado por LEVO, y encontramos, han oído hablar de los CRISPR-Cas. Es un sistema que ahora está muy de moda, porque es un sistema que permite editar genes, ¿no? Introducir, modificar genes aún en eucariotes, ¿no? Y entonces esto se está utilizando mucho como una metodología, pero es probablemente un sistema de inmunidad contra DNA extraño, pero nadie había visto la regulación, y nos vimos que está regulado por LEVO. Estos chicos, Liliana ya está a punto también de recibirse, acabamos de mandar el artículo para que ya termine su doctorado ayer, de hecho. Pero fíjense que ahora se está volviendo complicado, porque también vimos que este operón, que ahorita les digo qué es, esa es una aril sulfato sulfotransferasa. Ambos operones, tanto el del CRISPR-Cas como tienen una expresión independiente del LEVO en medio mínimo, ¿no? Y entonces vemos que hay alguna expresión que depende del LEVO y otras que no dependen, debe depender de otras cosas que no sabemos. Se empieza a complicarse esto. También estamos trabajando, y les voy a enseñar un poquito de esto, todos los reguladores tipo LICR en la Salmonella typhi. Es un regulador de una familia que se llama LICR. Entonces, básicamente, cuando nosotros empezamos, se sabía que regulaba una serie de genes en E. coli, y nosotros en Salmonella typhi encontramos que OMPC1, OMPC2, ASST, gen que no sabíamos su función y regula negativamente estos otros genes. Resultó ser un operón, como les dije ya hace un poquito, y resultó ser uno de los genes del sistema Cas-CRISPR, y fue la primera. De hecho, Liliana Medina ha estado trabajando en esto, y acabamos de hacer una caracterización de los elementos, los transcritos, cómo están organizados los transcritos. Nadie ha hecho eso, y de hecho nosotros fuimos los primeros en decir que el LEVO estaba involucrado, y realmente tenemos el liderazgo en la regulación de los CRISPR en general, ¿no? Algo que nos interesa mucho es, bueno, ¿qué prende el LEVO? ¿No? Esa es una de las preguntas muy interesantes que estamos trabajando ya. Esta es una revisión que publicamos a finales del 2014, que no sorprendentemente se llama Las sutilezas y los contrastes del regulador LEVO en Salmonella typhi, donde mostramos todo lo que hemos encontrado en la salmonella. Esto es lo que se ha encontrado en la regulación en la Escherichia coli, y hay llevado otros patógenos donde LEVO está teniendo ya más y más relevancia. Decirles, por ejemplo, estos son los microcomentarios en Microbiología Molecular, que es una revista de muy alto impacto, y los microcomentarios se los encargan a los grandes expertos del campo, y bueno, pues me da mucho gusto decir que aquí dice UNAM, y dice Edmundo Calva, y dice Ismael Hernández Lucas, y este es The Coming of Age of the LEVO Regulator, o sea, que llega a la edad madura del regulador LEVO. Y me da mucho gusto que algunos de mis colegas jóvenes estamos escribiendo y estamos en este tipo de foros, ¿no? Entonces, tenemos varias hipótesis, regula diferentes genes de acuerdo a la concentración.
y esto ya se está empezando a encontrar en otros sistemas, pero OPC1 y OPC2, en un estudio hecho en México, mentes mexicanas, dinero mexicano, etcétera, fueron los primeros ejemplos. Se une de manera relevante a secuencias intergénicas. Nucleoide configura el genoma, es este concepto, ¿no? LEU1, ¿no? Prende, apaga, ¿sí? Pero también ayuda a configurar, ¿no? O sea, la bacteria tiene que aprovechar las proteínas para que haga todas las cosas posibles, ¿sí? Nuevas formas de pensar sobre proteínas reguladoras no se despegan y se van, lo que les decía. También se ha propuesto a que hay un consorcio entre la HNS, esta proteína nucleoide, y la RNA polimerasa en el complejo de transcripción, mecanismos novedosos de regulación. También estamos trabajando en esto. Y luego tenemos la impresión, por nuestro trabajo, es que hay expresión en pulsos cortos. O sea, muchas veces nosotros pensamos, un regulador, pues sí, lo estás estudiando en el laboratorio, creces tus bacterias, las llevas, las diluyes y luego las llevas en 2-3 horas a la fase exponencial, luego las cosechas y luego ves esto, lo otro, y son periodos de horas. Y preguntas, ¿se expresó tal proteína? ¿Se expresó tal otra proteína? ¿Se expresó tal regulador? ¿Se expresó tal otro regulador? Pero a lo mejor en la naturaleza, la bacteria, por ejemplo, una salmonela, invade a un ser humano y lo que hace es que de repente recibe una agresión de algo, ¿sí? o un medio donde no puede sobrevivir, y es un pulso muy corto y muy fuerte y tiene que responder fuertemente. Esto es algo que también estamos probando. Este es otro microcomentario con Víctor Bustamante, otros inscritos al laboratorio, y aquí estamos viendo la relación que hay entre el LEU y una isla de patogenicidad que se llama Salmonella Pathogenicity Island 1. Entonces se empiezan a encontrar relaciones genéticas muy complejas de LEU con otros reguladores y que ya directamente con la patogenicidad. Bueno, genes quiescentes se piensa que muchos son el resultado de la transferencia horizontal, ¿no? O sea, por ejemplo, se piensa que las salmonelas eran patógenos de reptiles por muchos años. Y entonces, cuando empiezan a desaparecer los dinosaurios y empiezan los mamíferos pequeños, entonces encontraron otro nicho de oportunidad y algunas salmonelas adquirieron genes de otras bacterias, entre ellas de E. coli u otras patógenas, que les permitieron ser patógenas de los mamíferos, ¿no? Por ejemplo, muchos se han relacionado la respuesta a condiciones de estrés, incluyendo aquellas encontradas en la patogénesis. Esto es lo que ya les dije muchas veces, algunos no se expresan abundantemente en la producción externa del laboratorio, donde no hay estrés involucrado. Esto es medio rico, 37 grados, aireación fuerte, todos los muchachos en el laboratorio, la música, etcétera, están muy contentas, ¿no? Entonces, pero necesitan sufrir estrés, es como los seres humanos, a veces tenemos que tener retos y estrés para sacar otros genes, ¿no? Que se nos expresen. Y bueno, no puedo dejar no puedo dejar de decirles sobre el Relojes de Salvador Dalí en Figueras. La relación con las artes en la búsqueda creativa y estructurada de la belleza. Lo que nos une es el pensamiento completo, yo diría el pensamiento renacentista, como todos debemos de estudiar. Y el otro día leía yo un artículo en el New York Times muy bueno, en donde una de las cuestiones que era muy importante para los niños era fomentar su creatividad, y una de ellas era el que los niños, y yo digo que todos los seres humanos, tengan la oportunidad de tener otras experiencias. Si hay arte, que haya ciencia; si hay ciencia, que haya arte; si hay deportes, que haya arte y ciencia, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante. Y esas son
algunas cosas en las que yo también trabajo, que me interesan mucho, son problemas muy interesantes. De hecho, mi manuscrito más reciente, que bueno, ya no es el más reciente, pero bueno, lo era a fines del año pasado, se llama La búsqueda de la belleza, y hablo sobre mi experiencia viendo el cuadro de Salvador Dalí por primera vez. Para el Seminario de Cultura Mexicana, perdón. Bueno, entonces, las reflexiones. Entonces, al final, ¿son quiescentes todos los genes de una bacteria? Sí, a lo mejor sí. A lo mejor depende de cómo la estés estudiando. Aunque, posiblemente algunos de los genes relacionados directamente con la transcripción, traducción y replicación no lo son, ¿verdad? Son funciones básicas. Pero aún ahí vemos que en cierto estrés, algunos de estos genes bajan su expresión. Pero, bueno, es otra. Por eso digo, aunque posiblemente. Esto es, dado que estamos viendo ventanas limitadas de condiciones ambientales, estamos teniendo una visión restringida de la función de los genes y de su expresión. Que algunos lo pueden poner para cualquier organismo, ¿no? Por lo tanto, la mayoría de los genes que se estudiarán en el futuro cercano serán de función desconocida. Y a mí me ha tocado muchas veces, de ahí el valor de la investigación, que no se basa en hipótesis. Y a mí me ha tocado, no voy a dar detalles, pero evaluar muchos individuos o proyectos, y a veces los evaluadores dicen, a ver, ¿cuántos estudiantes va a formar? No sé qué, no sé cuánto, ¿y cuál es la hipótesis? Ah, no tiene, o sí tiene. ¿No? La ciencia es mucho más que eso, ¿no? Hay que realmente sentir la investigación y la ciencia para poder hacer evaluaciones que a veces no se hacen, no se tiene esa. Bueno, regresando un poquito ya a la ciencia, no les voy a llenar de más y más conceptos, pero simplemente que en 2014 Carmen hizo el primer estudio de estructura-función sobre el EVO. La bioquímica fue complicada, hicimos mucha genética, encontramos que hacían tetrámeros, etcétera, una serie de cosas, oligomerización, unión a DNA y cómo se regulaba transcripcionalmente. Carmen aunque terminó en 2014, por ahí tuvo otro proyecto muy importante, fue tener un bebé. Entonces, de hecho la voy a ver el viernes sobre la revisión final de su tesis, pero ya el artículo y otros que publicó ya están. Fíjense aquí, encontramos en una colaboración con el grupo de Constantino López Macías, del Instituto Mexicano de Seguro Social, ellos son inmunólogos, encontramos que la OMPS1 y la OMPS2 son inmunógenos potentes, protectores con propiedades antivirales. Fíjense, estas proteínas, como les he mostrado, si ustedes crecen la bacteria en el laboratorio, preparan proteínas de membrana externa, no están ahí. Y sin embargo, en el modelo del ratón, en una infección, son muy importantes. Entonces aquí, fíjense, a lo mejor lo que no está, sí es. ¿Sí? Y a lo mejor tenemos que pensar también en otros patógenos, que a lo mejor lo que no se expresa en condiciones de laboratorio puede ser importante en otras condiciones, como en una infección. Entonces esto fue un estudio de muchos años, o en mucha gente, y también hubo personas que ya no alcancé a poner aquí, del Instituto de la Facultad de Química, que hicieron un trabajo muy bueno. Entonces aquí hicimos un maridaje entre la biología molecular y la inmunología, al saber que son muy buenos protectores, ¿verdad? Esto nos da la inmunología, pero entonces vemos que OMPS1 y OMPS2 aparentan ser expresados con la interfección, la verdadera quiesencia. Además, y esto es un trabajo previo de nuestros otros mutantes en DEVO, OMPS1 y OMPS2, están atenuadas para la virulencia en el ratón. Si uno mutageniza estos, las bacterias ya no matan también o invaden también al ratón. ¿Sí? Obviamente, ¿qué habría que hacer con una Salmonella typhi? Pues hacer
experimentos en humanos, porque obviamente no lo vamos a hacer, pero tenemos que diseñar estrategias alternas para ver la importancia de todas estas proteínas. Fíjense, y mucho antes ya habíamos hecho una colaboración con Armando Isibasi y Constantino, viendo que OMP-C también tiene una función importante en esto. Simplemente OMP-C genera anticuerpos protectores, bactericidas en títulos muy altos, ¿no? Y toda una serie de estudios que no quiero decir. Pero entonces, las proteínas mayoritarias como OMP-C también es buen inmunógeno, pero también las que no se expresan en condiciones de laboratorio, las que se expresan como OMP-C1 y OMP-C2. Entonces, ¿cómo se regula LEO en TIFI? Pues sentimos que esta es una pregunta fundamental en la patogénesis. Estamos cerca de lo que llamamos el botón de la patogénesis, que gira cerca de las moléculas que estamos estudiando. Va a ser una combinación. Y eso es por lo que vamos ahorita. Estamos viendo que la región reguladora del LEO es de cerca de una kb, de 1000 pares de bases, que es grandísimo. Esto es un trabajo de otro chico de licenciatura que ya se acaba de recibir, ya está en la maestría con nosotros, de Carmen misma y Marcos. Y vean, esta es una región muy, muy grande donde se pegan muchos reguladores. Estamos encontrando que tiene al menos 4 promotores, o sea, inicios de transcripción. Imagínense nada más la complejidad de todo esto. Y lo estamos tratando de elucidar. No quiero entrar en muchos detalles. Aquí está Diego. Acá está muy contento porque lo acabaron de aceptar en la maestría. Y bueno, uno de los trabajos que hizo Diego es Mira, si nosotros vemos el gen LEO en una función muy larga donde tenemos todos los elementos de control red negativo, la expresión en medio rico o en medio mínimo es muy bajita. Pero si vamos recortando, va subiendo la expresión. Y nosotros estábamos estudiando estos promotores que se llaman P3 y P1. Pero luego empezamos a ver que esto que estaba más recortado ya no tenía P3, nada más tenía P1 y P2. Pero fíjense en esta construcción que es muy cortita, ya nada más tiene estos dos promotores P2 y P4, y si lo cambiamos al medio mínimo, ¡pum!, sube la expresión. Este medio mínimo se supone que refleja las condiciones de adentro de los macrófagos, cuando están invadiendo la salmonela dentro de los macrófagos. Entonces, esto nos dio la pauta de que había nuevos promotores. Habíamos estado nada más estudiando P3 y P1, pero que había otros. Y también gracias a los estudios que hice en el sabático, pude encontrar estos promotores y regresarnos a la parte in vivo como lo hicimos aquí. Y esto se los vamos a ir rápidamente. Aquí está. El año pasado me pasé un año trabajando en el laboratorio. No había tomado una pipeta en más de 30 años. No había estriado, etc. El primer mes fue muy difícil. Y bueno, Alma, mi esposa, me estuvo cuidando mucho. Y entonces, después de un mes estaba yo como cualquier cosa, al mismo ritmo. Bueno, con más experiencia fue la ventaja. No aguantaba yo tantas horas en el cuarto frío, pero tenía yo más experiencia. Y entonces hice transcripción in vivo. ¿Sí? O sea, lo que haces es que no ves la transcripción in vivo en las bacterias, sino que aíslas muchos componentes, los mezclas y pruebas tus hipótesis, ¿no? Y entonces, esto es nada más un ejemplo, pero miren, no quiero, este es un promotor muy fuerte de unos genes ribosomales, y aquí encontré P3 y P1 que estaba en nuestro gen LEO, pero empecé a ver otros transcritos, ¿sí? Y los empecé a ver in vitro, y eso fue la clave para buscarlos in vivo, ¿okay? O sea, sirvió tanto esfuerzo. Entonces hay varios promotores, un posible P4, ya parece ser que tenemos un P5, pero ya los promotores que tenemos más seguros. Los P3 y P1 son fuertes tanto in vivo como in vitro, pero los próximos, los que están próximos a P2 y P4 son muy fuertes in vivo, pero son débiles in vitro, ¿sí? Entonces esto quiere decir, es muy probable que estos
promotores nuevos son regulados por otros factores cuya expresión varía en medio mínimo 9, ¿sí? Que es esta condición. Bueno, esto es esto, estamos mapeando todos estos promotores en vivo, y acabamos de sacar los datos y están ahí en vivo y coinciden con lo que yo vi in vitro, pero como les decía, in vitro son muy queditos esos promotores, pero en vivo son muy fuertes. O sea, ahí hay otros reguladores que no hemos vislumbrado sobre el gen LEO, que muy probablemente tienen que ver con patogénesis y con esta especie. O sea, tenemos un modelo ahora de LEO extraordinariamente complejo, que nos va a tomar un buen tiempo estudiar. Esto nada más, no quiero abrumarlos ya mucho, pero hay esta alarmona que es PPGPP, es guanosina tetrafosfato, y esta guanosina tetrafosfato parece ser que induce todos estos promotores que encontré in vitro. Y esta es una señal muy importante de estrés y enfermedades. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es haciendo un estudio de PPGPP, OMPERDE, LEO, la región de los CRISPRs, y una combinación de todo esto que, no sé, en algún tiempo les puedo dar una nueva historia, pero sentimos que por ahí está todo el inicio de la patogénesis en salmonella. Y nada más decirles que fíjense que encontramos un nuevo regulador que le pusimos, es LIS-R-Type On-Par Regulator, por eso le pusimos por encontrar en nuestro laboratorio. O sea, un PR es un regulador de patogénesis que se suponía que estaba hasta arriba en la pirámide, pero ahora ya vimos que no, que hay alguien todavía más arriba. Y eso fue realmente algo muy interesante, lo publicamos en el Molecular Microbiology, otra vez todos mis colaboradores, etcétera, la UNAM, Centros de Ciencias Genómicas. Y el OMPR tiene a su vez un regulador maestro, y estuvo bajo responsabilidad de Ismael, ya les he puesto su foto. José Miguel Villarreal está aquí, él es chileno, son estudiantes chilenos. En alguna ocasión que fui a dar un curso a Santiago, ellos han tenido estancias en mi laboratorio. Noé, fue un estudiante mexicano. Aquí está el pizarrón en mi laboratorio, porque realmente es sentarte a proponer un nuevo nombre para un nuevo regulador, pues es algo. Uno vive para tener unos de esos poquitos días. Bueno, y recordar, Lili y con los CRISPR-Cas, Ale, que nos hace mucha cuestión de mutagénesis, y recordar, ¿verdad? Por aquí no tiene un emblema de UNAM, pero bueno, acuérdense, la raza, por mi raza, la del espíritu, es la raza cósmica de Vasconcelos, pueblo latinoamericano que está aquí representado y que tiene grandes alcances y muchísimos más méritos que todas las otras gentes indeseables que nos rodean, y que hay que presumir lo bueno que tenemos, ¿no? Y que se ha hecho aquí. Aquí nada más decirles, fíjense, aquí tenemos una mutante en el LTRR y una silvestre, y entonces vemos, por ejemplo, vean, estas proteínas se desaparecen en la mutante. Aquí hay una proteína que quizá casi no vean, pero se desaparece aquí, y entonces esta mancha 1 es OMPR, se desaparece, por eso supimos que lo regulaba, y la mancha 2 es OMC-PF, que a su vez es regulada por OMPR, las porinas mayoritarias. Ya me voy a pasar aquí, fíjense, OMPR en medio rico se expresa muy poquito, pero en medio mínimo se expresa mucho, entonces ahí también creemos que OMPR puede ser quiescente. Si lo estudias en medio rico, pues se expresa mucho, pero si lo estudias en medio mínimo, se expresa poco, entonces depende de cómo lo estudies, ¿sí? Vimos que tiene dos promotores, una regulación muy compleja. Otra vez ya nos metimos en otro gen, el gen regulador, un TR, el gran regulador de patogénesis, pero que depende del LTR
LTRR en un promotor, pero no en otro. O sea, imagínense toda la complejidad de esto. Ya no. Sabemos que proponemos esta cadena LTRR que prende un PR que prende un C, y eso da la resistencia del citrolato, que es como una sal biliar. Entonces empieza a haber también una relevancia con la virulencia. Ok, ya, me faltan menos de 5 minutos. Entonces, lo que hicimos fue la primera secuencia completa de un genoma de una cepa mexicana de tifimurio multiresistente a antibióticos y de relevancia clínica. Esto se publicó el año pasado, otra vez la mayoría de los autores mexicanos y algunos autores, un autor inglés, pero todos ellos, una chica de la licenciatura en ciencias genómicas, y fíjense, tiene 7 plásmidos y 5 profagos, ¿no? O sea, no es nada más el cromosoma, el cromosoma de la bacteria, sino también es lo que se llama el cromosoma auxiliar. ¿Y qué hacen esos 7 plásmidos? Los profagos, ¿verdad? Están metidos en todo el genoma, pero todos estos pueden tener unas funciones. O sea, otra vez se abre otro mundo de muchas cosas. No tiene plásmido de virulencia y no infecta al ratón, pero es muy importante en los humanos. ¿Cómo es que el genoma accesorio contribuye a virulencia? Son preguntas que estamos abordando. ¿Cuántos genes quiescentes habrá en este genoma accesorio? Es Alejandro Sánchez, que nos ayudó, Mayela, que es la chica de Ciencias Genómicas en su licenciatura, nos estuvo ayudando en esto. Y también terminamos una cepa 3367 que es altamente invasiva. Esta ya también fue publicado. Aquí, fíjense, fuimos del paciente al genoma del patógeno. En las otras también, porque fue un estudio epidemiológico. Pero aquí tuvimos la fortuna de contar entre los colaboradores con el segundo mejor médico de todo México, que es el doctor Juan Calva, de nutrición. Y él tuvo en sus manos a la paciente que estuvo a punto de morir. Y pues esto lo hace. Fíjense, tampoco infecta al ratón, pero es invasivo en humanos. Entonces, hay un modelo en donde la Salmonella typhimurium causa una fiebre parecida a la tifoidea en los ratones, y sí los mata. Pero ya ha habido algunos ejemplos, pero probablemente es el mejor ilustrado en donde una cepa muy peligrosa en humanos no le hace nada al ratón. ¿Okay? Entonces aquí ya nos mete también a buscar otros mecanismos, etc. Otra vez los contrastes y las sutilezas como la edad. Y hace poquito el artículo, la descripción de esta cepa fue aceptado hace 15 días. Estas son ya aquí ven las pruebas de Galera. Magdalena es estudiante de Colombia, el buen doctor Juan Calva, y aquí están hechos de Yanira, que estuvo por aquí en Biomédicas, etc. Y varios de los colaboradores. Entonces, nada más decirles que esto ha sido parte de un estudio a nivel mundial de la genotipificación de cepas de Salmonella typhimurium por lo que se llama MLST, Multilocus Sequence Typing, o sea, tipificación por multiloci o multilocus. Entonces es un grupo internacional en donde yo represento al grupo de la UNAM, y entonces lo que se ha propuesto y se ha visto es que ya no se tiene que hacer la serotipificación de la salmonela, sino que ahora se puede hacer por genotipificación. Y ya con los métodos de secuenciación, etcétera, ya que se están automatizando mucho, es muy probable que en un futuro muy cercano ya no se serotipifiquen las salmonelas, sino se genotipifiquen. Y bueno, obviamente eso involucró tener cepas de todo el mundo y estudios muy serios y muy cuidadosos.
Aquí está, aquí fíjense, aquí está, estos se publicó en 2012, la colección de Tifimurium en ese momento. Este es el serotipo o la más importante, o la versión más importante, y aquí hay de México, pero este circulito de aquí es de México. O sea, México contribuye, aparte de estas, pero de los otros, estos de los círculos más grandes, significa que hay más cepas muy bien estudiadas, ¿no? Y bueno, hay que ser presumidos, ¿no? De lo bueno. Hicimos también un artículo hace poquito con un grupo de nutrición, con Alfredo Ponce de León, Arely Martínez. Hicimos un manual sencillo de procedimientos para el laboratorio clínico, para que esto, y encontramos unos nuevos tipos genéticos de Salmonella typhi, etc. Y bueno, ya para terminar, pues Magdalena es colombiana, ya se regresó con su doctorado a Colombia, parte de la raza cósmica. Claudia es investigadora adscrita, que es la experta en toda esta cuestión de taxonomía, etc. Que yo trato de entender, pero ella realmente es la experta. Musaret Zaidi, nuestra epidemióloga en Mérida, el buen doctor Juan Calva, de nutrición, Marcos, que siempre es mi colaborador, Pablo, es del Centro de Ciencias Genómicas, hace la parte de armado de los genomas, etc. Y Miguel Ángel Ceballos es el experto en plásmidos y también nos ayuda en eso. Pues nuevas perspectivas, determinar cómo la determinación del regulón PPGPP en patógenos diversos y su impacto en patogénesis, y eso lo estoy haciendo yo por mis manos. A todos estos aspectos se han realizado en Tifimurium y se han encontrado genes relacionados a la patogénesis, pero nosotros queremos, ya vimos que la síntesis del LEO parece depender del PPGPP, tenemos una nueva estrategia experimental más sensible y eficiente. O sea, no quiero entrar en el detalle, pero vamos a dar unos pulsos fisiológicos muy altos de PPGPP y vamos a ver qué tantos genes prendemos y eso que tiene que ver con patogénesis. Y bueno, les tengo que decir una retrospectiva. Fíjense, hace 35 años o algo así, un poquito más, publicamos este artículo de mi tesis de doctorado. Y entonces lo que se pensaba en la transcripción es que la RNA polimerasa empezaba aquí, venía hasta acá y terminaba en un terminador de transcripción que se llama Rho independiente y forma esta raza. Y de repente se empezó a ver que la transcripción ocurría de manera ininterrumpida del promotor al terminador, ya sea Rho independiente, la mayoría, o dependiente. Y fíjense lo que nosotros encontramos un sitio de terminación de la transcripción dependiente de Rho, pero además dentro de un gen. Y entonces decíamos, ¿para qué tiene que estar adentro de un gen? Entonces, realmente no sabíamos y tuvimos que explicarlo con muchísimo argumentos. Ahora, bueno, esto ya no quiero entrar en estos detalles, pero el tiempo ha volado. Miren, es 1979 que estoy con mi profesor. En 2009 tuvimos un simposio, organizé un simposio, es Richard Burgess, aquí estoy yo, y el profesor de mi profesor, que es Jim Watson, Watson y Crick. Entonces, fíjense cómo todo lo que pasó en 30 años. Pero lo que sí quiero decirles es que en ese momento no se sabía nada de estrés, no se sabía nada en el sentido de que la transcripción ahora ya sabemos que no ocurre de manera ininterrumpida, sino que se va interrumpiendo todo el tiempo en muchos genes y se va verificando si puede seguir, si puede no seguir, etc. Y de hecho, entonces, por ejemplo, este artículo que tuvo un buen número de citas en su principio, ahora está teniendo más, porque de alguna forma no estábamos con los tiempos, ¿no? Y entonces, como decía T.S. Eliot, no cesaremos de explorar, y el final de todas nuestras exploraciones será cuando lleguemos al lugar donde comenzamos y lo conozcamos por primera vez. Y entonces, fíjense, aquí en este modelo de este gen, que se llama BGLG, fíjense, dos de mis proteínas favoritas,
HNS interrumpe aquí y apaga el promotor. HNS interrumpe aquí, pero también RHO actúa en medio del gen y para la polimerasa. Entonces fíjense, llegué a RHO por mi proyecto de doctorado, llegué a HNS por mi carrera como investigador en la UNAM, y ahora hay modelos, claro, ya tiene varios años, en donde están actuando las dos en una manera como no pensábamos antes. Antes pensábamos que empezaba aquí la transcripción y terminaba al final, pero ahora estamos viendo todo este tipo de... Pues ya no les voy a hablar, pero aquí está toda la RHO actuando en medio de genes, en 2009, en 2008, en 2009, o sea que nuestra visión actual ha evolucionado sustancialmente desde 1980. Y entonces esto nos lleva a lo que decía Ludwig Fleck, a la armonía de las ilusiones, ¿sí? Él la presenta en La génesis y desarrollo de un hecho científico. Ludwig Fleck fue un microbiólogo polaco. Nuestras visiones científicas están determinadas por el conocimiento de la época, por el estilo de pensamiento, lo que se llama el Denkstil, asociado al pensamiento colectivo. Entonces todos nosotros estamos trabajando en nuestra investigación, pero estamos invariablemente, contundentemente influenciados por lo que se piensa. Todos nuestros colegas en todo el mundo. Y salir de eso es lo que hacen los grandes brincos. Pensar de manera diferente, de manera creativa. Y para eso se necesita trabajar mucho y se tiene que tener realmente mentes que están forjadas para pensar creativamente. Por tanto, todo campo de la ciencia está en constante evolución y los conceptos están cambiando en sus fundamentos, como son los relativos a la función de los genes y a nuestra habilidad para diseñar las estrategias propias para su estudio. Y bueno, otras dos importantes ¿cómo se llama? Perspectivas futuras, presentes, son Sofía y Pablo, nuestros nietos. Muchas gracias. Bueno, estamos tarde. Podemos hacer un par de preguntas y ya saben que después de esto tenemos un café y galletas por si quieren conversar más cerca de Edmundo, muchísimas gracias por este recorrido de una vida académica. Realmente me parece que es un mensaje lo más importante que yo recibí por lo menos. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Yo no soy microbiólogo, quizá en mi segunda vida a lo mejor lo sea, pero pero una de las cosas que me llama la atención quizá sea el quo vadis de la microbiología en un futuro, es lo que comentabas tú, es decir, todo se ha hecho, o mucho de lo que se ha hecho en condiciones de laboratorio bajo pues variables controladas, etc. Pero las bacterias están allá afuera, con toda la parte ambiental, presiones de selección de algunas variables ambientales que están prendiendo, apagando genes, etc. Entonces, para los jóvenes que sí pueden ser buenos microbiólogos, yo creo que allí hay un área de investigación fantástica, en el sentido de qué es lo que está apagando, prendiendo, apagando, interrumpiendo, etc. Todo este mundo bacteriano y de virus y de otras cosas, hongos, etc. En temas tan importantes como esto de la virulencia, yo creo que puede ser ahí un tema, un paradigma nuevo que pues, los microbiólogos como tú salgan al campo y estudien las bacterias más en sí.
¿Qué nos pudieras comentar de eso? Bueno, o sea, eso es absolutamente cierto, y de hecho aquí tienen de vecina a Melania Sousa y todo, eso es lo que ellos hacen. O sea, por ejemplo, las pozas de Cuatro Ciénegas son unas pozas que están en medio del desierto, son bellísimas, o sea, un azul transparente. Eso es porque, por ejemplo, es un medio bajo en fosfatos, muy bajo en fosfatos, y entonces no puede crecer, ¿sí? No pueden crecer muchos organismos de todo tipo, entonces por eso el agua es muy clarita. Pero entonces ahí las bacterias que están ahí están viviendo en un medio realmente muy diferente al laboratorio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ellos hacen, por ejemplo, es que en lugar de hacer cajas de Petri con agar, con medio de cultivo, usan el agua de las pozas combinado con el agar, ¿verdad? Y a veces le echan pues que si tantito de esto, que si tantito del otro, porque esa es la otra cosa. Se calcula que solo el 1% de los microorganismos se ha podido cultivar en el laboratorio, el 1%. Entonces, ¿cómo sabemos que están ahí? Pues cuando se hacen metagenomas, se encuentran grandes variedades, etc. Pero en muchos de los organismos no se encontraron ni siquiera las condiciones para crecer. Entonces eso refuerza este concepto. Es un problema, o sea, y pues los microorganismos tienen que ver con todos los ciclos biogeoquímicos. Hay más fotosíntesis en el mar por microorganismos que en todos los árboles y todas las plantas en toda el área terrestre, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las fuentes alternas de energía, que se puedan tener bacterias que están produciendo diferentes compuestos, hidrógeno, etc. Es decir, realmente la microbiología tiene absolutamente un potencial, el microbioma humano. Se piensa que nos provee con metabolitos para el desarrollo del sistema nervioso o para que nuestro sistema nervioso funcione bien. Entonces, ¿cuál es la interacción, ¿no? Si nosotros no somos no solo los genes de nuestro papá, de nuestra mamá y algunas mutaciones que ocurren en cada generación, sino además somos los genes que tenemos en las bacterias aquí adentro. O sea, nos hacen comer, pensar, etcétera, de una cierta forma. Entonces, realmente el mundo de la microbiología es un mundo extraordinariamente complejo, importante, digamos, ahorita tecnológico, productivo, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, felicidades a ese mundo también, disfruté esta panorámica de prácticamente tu vida académica. Pero mi pregunta va en torno a si has reflexionado de la relevancia en cuanto a la patogenicidad y a lo que decías, esos otros ambientes que no son los del laboratorio, que son los que favorecen que se expresen estos genes. De la relevancia de que ese regulador que es leuco, que supongo, no lo mencionaste, pero yo supongo que tiene que ver con síntesis de leucina o aminoácidos. Sí. ¿Qué relevancia tendría entonces eso en cuanto a que se desaten estos genes de patogenicidad? Y, o sea, me imagino que habrás estudiado ya en esos medios mínimos qué es lo que hace que qué falta de nutriente más bien yo diría, es la que hace que se dispare. ¿Y qué tiene que ver esto con salud pública? Porque como mencionaste, México ya dejó de ser un país donde este tipo de enfermedades es prevalente, y supongo que esto tiene que ver más bien con nutrición, mejor nutrición. Y si el estado nutricional de una persona es malo, pues será más invadido por esta pandemia. O sea, quiero que lo pienses más en un punto ecológico. Sí, bueno, para empezar, por ejemplo, es decir, el leuco sí tiene que ver con la biosíntesis de leucina, y muchos de los genes en bacterias mantienen su nombre histórico, porque lo primero que se vio es que tenía que ver con la síntesis de leucina, entonces se puso leuco, ¿okay? Por ejemplo, OMPR
es Outer Membrane Protein Regulator. Tiene que ver en sus inicios como regulador de las proteínas de membrana externa, ¿sí? Entonces mantienen esos nombres por razones históricas, pero después se encuentra que un PR tiene que ver con muchas cosas de virulencia, no solo con las Outer Membrane Proteins. Entonces, si se le pudiera poner un nombre ahora sería muy diferente, pero se mantiene el nombre histórico. Lo mismo está pasando con LEVO. Primero se estudió, se hizo en mutantes, estudios bioquímicos, fisiológicos que tenían que ver con la biosíntesis de leucina, pero ahora se ve que tiene que ver con muchas otras cosas. Okay. Entonces, lo que sí hemos visto nosotros y otros laboratorios es que cuando tú das todos los aminoácidos, pero no le das leucina, isoleucina y valina, este gen se induce. Entonces, de alguna forma tiene que ver, pues sí. Pero esta respuesta a un estrés por un ayuno puede ser, está reflejando también la respuesta a otros estrés. Y ya hemos visto y otros grupos que el PPGPP, la hormona esta, tiene que ver con el estrés por ayuno, tiene que ver pero también con estrés por fuente de carbono. O sea, la palabra en globalizante es estrés. Entonces, el estrés por ayuno y los aminoácidos nos da una manija de cómo empezar a estudiarlo. Pero tenemos ahora que correlacionarlo con otros tipos de estrés. Ahora, el estrés puede ser más que alguien esté poco alimentado, puede ser cuando la bacteria, la salmonela invade el macrófago, adentro del macrófago es un medio mío. Entonces, el estrés por el ayuno puede ser que esté dado en un nicho, como puede ser el interior de un macrófago. Eso es como lo pensamos ahora. Digo, pero no tenemos la explicación más directa, más sencilla, ¿no? Puede haber otras. ¿Y qué es lo que puede ser? Bueno, en términos de salud pública, pues podrías tener nuevos antibióticos que te antagonicen la actividad del EO o la de OPR o del LTRR que regula la OPR, bla, bla, bla. Entonces, puedes empezar a visualizar diferentes medicamentos antibióticos que puedan estar interfiriendo con estas redes genéticas y dar, ¿sí? Por ejemplo, o en el caso de vacunas, pues ahora obviamente OMPC1 y OMPC2, aparte de OMPC, son muy buenos candidatos para hacer una vacuna en humano. Y se está probando la inmunogenicidad, la seguridad en humanos, por ejemplo, de estos sí. Entonces, se puede desprender por ahí. Que si alguien no puede, está mal alimentado, no creo. Yo creo que es más bien que entra a un nicho donde hay pocos aminoácidos, como puede ser dentro del macrófago. ¿Y alguien ha comparado los macrófagos de desnutridos? No, que yo sepa, no. O sea, ¿no crees Puede que ser, hay algo puede ser. Podría haber una Porque en clave. plantas es igual, la fertilidad en plantas se da más fácilmente en plantas que están mal nutridas o que han recibido otro estrés combinado con la patología. Sí, eso es un punto muy interesante. No lo habíamos pensado así tanto. Sí. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos el siguiente martes a hablar de genética de poblaciones de lagartijas. Entonces los esperamos.